Cuando pensábamos que ya se nos había llenado la taza, resulta que las noticias diarias nos traen nuevas evidencias de que vamos inexorablemente hacia el abismo. Estamos trasegando el mismo camino que ya transitaron nuestros hermanos de Cuba, de Venezuela, y ahora empiezan a transitar nuestros hermanos peruanos. Abandonamos los principios tutelares de la civilización cristiana y los pilares fundamentales de la democracia. Y los cambiamos por el materialismo ateo, por la doctrina marxista-leninista y por la ideología de género contraria a la ley natural y a la ciencia. Y por eso estamos como estamos. La democracia se perdió de Colombia con el robo del plebiscito. La Corte Constitucional, cometiendo el prevaricato más grande de la historia, desconoció la voluntad soberana del pueblo consignada en las urnas en el plebiscito del 2016. Y más recientemente, los ciudadanos de Medellín quisieron revocar el mandato del alcalde, pero durante 6 meses, de manera deliberada, el gobierno nacional ha interrumpido ese proceso de recolección de firmas. Ese es un atentado contra la democracia. Pero además se perdió el Estado de Derecho. Vivimos en un estado de ilegalidad. ¿Por qué razón? Porque todas las normas que implementan el Acuerdo de La Habana son inválidas, debido a que el acuerdo es espurio. Además, agréguesele que se reformó la Constitución Nacional mediante un proceso no contemplado para ese efecto, como es el fast track, que no existe en nuestra normatividad constitucional. Entonces vivimos también en un estado de hecho. Por consiguiente, no hay ley y tampoco hay justicia. Y un país sin justicia prácticamente es un estado inviable. Aquí los jueces y magistrados ya no respetan ni siquiera las bases elementales del sistema democrático. ¿Cuál es una de esas bases? La separación de los poderes. Pero para ellos no existe esa separación. Ya los magistrados invaden la órbita legislativa para modificar el Código Penal, para crear nuevos derechos, para reformar la legislación. O invaden la órbita del Ejecutivo. O sea que no solamente legislan y fallan, sino que además gobiernan. Estamos en el gobierno de los jueces. Estamos en lo que se llama la dictadura judicial. Ahora se utiliza el mecanismo de la tutela para todo. Por ejemplo, en estos días hemos visto, para prohibir la asistencia de los militares a la policía en el control del orden público, para prohibirle al gobierno que fumigue con glifosato los cultivos ilícitos. En fin, para decirle al gobierno cómo debe administrar el país. ¿Y quién es el perjudicado con la falta de justicia? El ciudadano común y corriente, el que no comete terrorismos, el que no comete delitos. Ese es el más perjudicado. Miren si no lo que pasó en Bogotá. Se cometió un horrendo ataque terrorista al Club El Nogal. ¿Y saben qué dijo la justicia? Que el culpable de ese atentado era el club, no las FARC. Entonces, esa es la justicia que tenemos, estimados compatriotas. Ya los colombianos no tenemos derecho a que el Estado nos garantice ni la vida, ni la seguridad, ni la salud.
Venimos de 2 meses o 3 meses de desórdenes públicos donde se ha quebrantado toda la economía, se han destruido las ciudades, se ha impedido a los ciudadanos la movilización, se han asesinado agentes de la policía, se han lesionado civiles y policías, se ha cometido toda clase de delitos con el beneplácito de las autoridades. Pero además, lo más grave, cuando estamos atravesando la pandemia más cruel de nuestra historia, se permiten unas aglomeraciones que incrementaron bruscamente el contagio con el COVID. Y leo la última noticia. Por encima de lo esperado estadísticamente, murieron 15.000 colombianos más a causa de esos tales paros. Y no hay ninguna justicia que responsabilice a los gestores y promotores de ese tipo de manifestaciones. Esto no puede seguir así, estimados colombianos. Por eso hay una indignación general. La mayoría silenciosa de este país se ha levantado contra las clases dirigentes que no formulan ninguna solución eficaz para detener esta catástrofe. Por eso las estadísticas hablan de que el 54% de la población no cree en los políticos, no cree en los candidatos y muchos de ellos van a votar en blanco. Por eso un grupo de ciudadanos, interpretando ese sentimiento general, hemos tomado la decisión de encabezar esas mayorías silenciosas, creando el Partido Nacional Colombiano, PNC. ¿Para qué? Para aglutinar al ciudadano común y corriente, al hombre de la clase media, al trabajador, al estudiante, al empresario del campo o de la ciudad, al jubilado, al ama de casa, a los retirados de las fuerzas militares, a los defensores de la vida, a los indígenas que no están dominados por las FARC ni por el narcotráfico. En fin, a todos los colombianos buenos de este país para que salvemos a Colombia. Estamos convocándolos, mis queridos amigos, a que hagamos parte de este gran movimiento para reconstruir el país sobre unas bases sólidas, sobre unos principios cristianos acordes con nuestra tradición y con nuestras costumbres. Una vez en el poder vamos a cambiar todas las normas derivadas del Acuerdo de La Habana. Vamos a garantizar la seguridad en el campo y en la ciudad. Vamos a reglamentar las protestas para que ellas no ejerzan vulneración de los derechos de los demás ciudadanos. Vamos a eliminar la famosa corrupción que se lleva 50 billones al año del presupuesto. Vamos a erradicar los cultivos ilícitos y vamos a darle trabajo lícito a los que las cultivan. Vamos a hacer un revolcón en la educación para evitar que nuestros jóvenes sean educados en la doctrina marxista, en la ideología de género y en las doctrinas materialistas. Vamos a hacer también una reducción del Estado, que cuesta demasiado. Y sobre todo, en este momento de crisis, vamos a solucionar la crisis económica más grande de la historia sin afectar el bolsillo de los colombianos y sin aumentar la deuda. ¿Cómo es posible eso? Muy sencillo, eliminando el funesto Acuerdo de La Habana. Ese acuerdo tiene un costo para el país de 129 billones de pesos, billones con B. Con esa plata vamos a refinanciar todas las empresas que sufrieron pérdidas durante la pandemia y durante los paros. Vamos a generar empleo para todos los colombianos en edad laboral y vamos a convertir a Colombia en una gran potencia. Por eso los invito, con nosotros, con el Partido Nacional Colombiano, PNC, a que hagamos esa tarea, reconstrucción o catástrofe.